Incluso si en el pasado España y Portugal estaban en una unión en un cierto punto en el pasado, e incluso cuando España invadió Portugal durante las guerras napoleónicas, las tierras portuguesas nunca fueron conquistadas y unidas al Imperio Español. El único vecino de Portugal es España, un país que por supuesto es mucho más grande que Portugal en cuanto a tamaño y población. Hace algunos siglos en el pasado, como todos sabéis, España fue uno de los más grandes poderes del mundo entero, colonizando tierras en el continente americano y hasta en el continente africano. Y por supuesto tuvo un ejército naval impresionante y un ejército físico de soldados, de miles y miles de soldados. Tomando en cuenta su poder increíble y teniendo un pequeño vecino como Portugal en la costa, en la esquina, podemos preguntarnos una pregunta muy importante: ¿por qué nunca España en el pasado remoto invadió Portugal por completo y lo anexó al país? Para poder responder a esto tendremos que un poco estudiar la historia de lo que pasó realmente entre Portugal y España. La península ibérica fue conocido como Hispania en el pasado, un nombre dado por los romanos. Pero después de la caída del Imperio Romano del Este, el territorio de España fue perdido a la tribu de los visigotos, quienes continuaron ejerciendo poder sobre la península completa, o sea, Portugal y España, que en ese momento todavía no estaban separados como dos países independientes. Pero esto fue muy temporal. Su casa habría sido conquistada próximamente por una nueva fuerza que está emergiendo más allá de los montes, empezando como un movimiento religioso en Arabia Saudí, en Arabia. Este movimiento invadió Andalucía, como sabéis, y gran parte de España. La dinastía arábica se expandió a un paso agigantado en la parte sur de Europa, especialmente en las partes mediterráneas, llegando hasta las orillas del Océano Atlántico a finales del siglo VII después de Cristo. Se cree que Hispania fue una de las provincias romanas del pasado, con un lenguaje latino y cultura muy bien insertados en lo que sería la cultura de la gente. En el siglo 711 después de Cristo, el general árabe Tien Ziag llegó en Gibraltar y al final de su campaña casi la gran parte de la península fue completamente conquistada por los musulmanes, por los árabes. Islam desde ese momento estaba literalmente controlando el 90% de lo que sería la península. Muchos árabes vivieron en la península, por supuesto, y asentaron su vida en esa península durante cientos de años. Incluso después del gran imperio del califato que colapsó, incluso después de esto, grandes regiones que era conocido como Almorávid era la región que estaba completamente conquistada por los árabes, y había pues por supuesto otros principados en el norte de España, la España antigua, León, Aragón, Pamplona, y también desde ese momento se empezó a formar también lo que sería la parte separada del Imperio de Portugal, o mejor dicho, el Reino de Portugal, pero aún así la mayor parte de lo que sería el poder estaría todavía en la parte árabe. Portugal se formó como un principado, como un reino en el año 1118, en una batalla liderada por Alfonso Rodríguez, quien se proclamó a sí mismo como rey de Portugal en la primera mitad del siglo XII. Esto fue parte de la Reconquista y fue reconocido en 1143 por el rey León, y en 1179 hasta fue reconocido por el mismísimo Papa. Pero sabemos que España realmente empezó de forma fuerte a unirse como un solo país desde la unión de Castilla y Aragón en 1479. Pero no fue hasta en lo que sería el 1500-1600 cuando realmente tuvieron lo que sería un reino completo. Hasta ese momento la palabra Hispania era solamente una palabra para mencionarse en la región geográfica. La Constitución de 1876 adopta por primera vez la palabra España. Portugal, Castilla y Aragón fueron aliados en la Reconquista, en los que realmente reconquistaron terreno de las tierras árabes de Andalucía, el califato de Córdoba, por supuesto. La reconquista de Portugal fue completamente conseguida en 1249 después de Cristo. El rey de Castilla finalizó su conquista en 1492. Después del primer viaje de Cristóbal Columbus, por supuesto, hacia las Américas, ambos estados consiguieron nuevos territorios en el Nuevo Mundo justo después de esto. Y muy poco después, Portugal consiguió uno de los territorios más importantes para el país, lo que sería la colonización de Brasil.
En 1578 el rey Sebastián de Portugal se muere en la batalla contra los marroquíes y los turcos. Al no tener hijos, su sucesor fue su tío, quien fue el rey hasta su muerte. Su tío tampoco tuvo hijos y esto llevó a cabo lo que sería una guerra de sucesión porque no había la siguiente persona que tomara el trono. Y hubo una crisis muy grande en el país, donde los principales que querían el trono era Felipe II de España y Antonio de Portugal. Después de la guerra, lo que sería la guerra de sucesión, Felipe gana la batalla y Felipe de España fue hecho rey en Portugal, llegando a ser una unión más personal entre las dos grandes naciones, conocido como la Unión Ibérica, generando un declive del imperio portugués durante este periodo de la Unión. La Unión Ibérica alcanzó una edad de 60 años entre 1580 y 1640, un periodo bastante extenso de tiempo, casi la vida de una persona. En ese momento, la guerra de restauración de Portugal fue iniciado contra España, y Portugal restableció la dinastía portuguesa por completo. Durante las guerras del siglo XVIII, luchadas por los grandes poderes para mantener el balance de los grandes imperios de Europa. Incluso si España y Portugal siempre se encontrarían en partes opuestas, los portugueses se aliaban con Reino Unido y los españoles se aliarían con los franceses. En el 1762, durante la Guerra de los 7 Años, España lanzó un ataque sin éxito en Portugal. En 1777 d.C., el conflicto entre los dos grandes estados sobre lo que serían las regiones de América del Sur, la Guerra de las Naranjas, empezó en el año 1801, en lo que las fuerzas españolas influenciadas por Francia atacaron e invadieron Portugal. Fue un precursor de la Guerra de la Península, y en esa disputa se perdió un territorio portugués, Olivanza. En 1807, el rey de España, ayudado con los franceses, invadió por completo una vez más Portugal. Pero los franceses decidieron tomar por completo ambos países, llegando a conquistar el reino español y forzando a las familias royales de Portugal a escapar hacia Brasil. Así es, los franceses engañaron a los dos. España y Portugal se convirtieron en aliados por primera vez en siglos, por supuesto, para luchar contra las guerras, en la guerra contra el Napoleón. Y llegaron finalmente a echar hacia afuera a los franceses en el 1813. Después de un gran conflicto llamado como la Guerra de la Península. Francia hizo un daño muy grande en la economía española y la economía de Portugal. Pero no fue solamente ese problema, la reputación fue alterada gravemente. Ambos perdieron gran parte de sus colonias americanas después de la Guerra de las Penínsulas, lo que por supuesto desestabilizó su poder en todo el mundo, y las colonias por supuesto empezaron a independizarse por su cuenta y a buscar la revolución, siendo colonias que se convirtieran en países independientes de España y de Portugal. Después de la caída de Napoleón, ambos países se acercaron una vez más a la guerra entre ellos mismos muchísimas veces, en lo que sería a principios del siglo XIX. Portugal y España fueron rivales de mar desde hace tiempos inmemorables. Portugal inicialmente quería explorar el océano Atlántico, y en hacer esto descubrieron a África, que vieron de que realmente es un lugar con una gran cantidad de recursos minerales. Pero incluso si España y Portugal eran rivales, su enfoque fue en sus tierras europeas. Gran parte de lo que sería el dinero llegaría del extranjero y no de entre las disputas internas. España y Portugal estaban mucho más preocupados de básicamente colonizar sus nuevas tierras, de luchar internamente los unos contra los otros. Y la gran cantidad de oro americano fue importante para la economía española. Para crear estos tratados mercantiles, España tuvo que proteger sus posiciones mercantiles en el extranjero. Por supuesto, debido a esto, España no tenía un interés tan grande de conquistar Portugal. Empezando el siglo XIX, algunos planes fueron hablados entre una posible unión final entre Portugal y España. Algunos se encargarían lo que sería empujar la idea de lo que sería el imperialismo, entre lo que sería una unión completa entre España y Portugal. Ambas, la Primera y la Segunda República Española, tuvieron planes de invadir Portugal en el pasado y de crear lo que sería esa Unión Ibérica. Incluso la Primera República Española creó una constitución federal para incluir Portugal en esta constitución. La Segunda República diseñó un plan para invadir Portugal durante la Guerra Española, la Guerra Civil Española. Esto fracasó
Portugal es un país con muchas pendientes y muchas montañas, no es un país muy atractivo para los invasores. Y bien, y aquí puedes ver realmente cómo pasó y por qué Portugal nunca se hizo parte de España, debido a ciertas circunstancias interesantes como podría ser las guerras en el extranjero, la colonización, la guerra de liberación contra Francia y también las diferentes diferencias ideológicas y de terreno entre estos dos países causaron básicamente de que una conquista completa nunca se diese lugar. Portugal nunca intentó conquistar España porque por supuesto no tendría lo que sea los recursos necesarios, pero España sí lo intentó varias veces en el pasado, a veces de forma parcial, a veces de forma completa, a veces de forma mucho más agresiva, pero aún así siempre el resultado fue el mismo. La conquista no duró, o si es que duró, o si la unión duró por muy pocos años, llegando al punto de la época moderna donde simplemente ya lo dejaron completamente y son dos países completamente independientes. Nada más amigos, espero que os haya gustado este vídeo un poco diferente, la historia de España y Portugal, que es una historia muy interesante y una historia muy curiosa de cómo estos dos países están uno al lado de otro, pero nunca se unieron para formar una sola alianza de forma permanente, lo que me parece muy intrigante y también muy extraño al mismo tiempo. Bien, pues nada más, nos veremos como siempre en los próximos videos de AlphaMind. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para ver mis próximos vídeos y nos veremos muy pronto. Adiós.